El humo del fogón se alzaba en espirales perfectas hacia el techo de paja de la cocina más respetada de Amaru Cancha, un pueblo andino enclavado a casi 4.000 metros de altura en las montañas sagradas del Cusco, donde el aire era tan delgado que cada respiración parecía contener no solo oxígeno, sino también fragmentos de las oraciones que los ancestros habían murmurado durante siglos a los apus protectores que vigilaban desde las cumbres nevadas. Era octubre de 1944, y el Perú se debatía entre un mundo que cambiaba vertiginosamente en las tierras bajas y las tradiciones milenarias que se aferraban a la vida en las alturas andinas, como la nieve se aferra a los picos más elevados. Pachamama. Quispe había recibido su nombre no por casualidad, sino por una premonición de su abuela Chuya, quien había soñado la noche anterior a su nacimiento, que la criatura que estaba por llegar tendría la capacidad de comunicarse directamente con la Madre Tierra a través del fuego, el agua y los granos sagrados que alimentaban al pueblo desde 1900 tiempos inmemoriales. Y durante 41 años, ese nombre había demostrado ser profético de maneras que ni siquiera la sabia Chuya había podido anticipar completamente. La cocina de Pachamama no era simplemente un lugar donde se preparaban alimentos. Era un templo donde los destinos se cocinaban junto con los granos de quinoa, donde el futuro se revelaba en el comportamiento de las habas que danzaban en el agua hirviente, donde los secretos del tiempo por venir se descifraban en la manera como la chicha de jora fermentaba en las tinajas de barro que habían sido moldeadas por las manos de bisabuelas, cuyas voces aún susurraban consejos desde el más allá. Su don había comenzado a manifestarse cuando tenía apenas 7 años, durante una sequía que amenazaba con destruir toda la cosecha de papas del pueblo. Mientras ayudaba a su madre a preparar una ofrenda de quinoa para los apus, la pequeña Pachamama había comenzado a hablar en voz alta sobre lluvias que llegarían después de que la luna cambie 3 veces de forma, describiendo con precisión no solo cuándo comenzaría a llover, sino también desde qué dirección vendrían las nubes y en qué sectores del valle caería más agua. Cuando sus predicciones se cumplieron exactamente como había dicho, el pueblo comprendió que la niña había heredado un don que no se veía desde los tiempos de los antiguos sacerdotes inca. Durante más de 3 décadas, Pachamama había perfeccionado su habilidad de leer el futuro en los granos de quinoa mientras los cocinaba en su fogón de piedra. Era un proceso que requería no solo conocimiento técnico sobre los tiempos de cocción y las proporciones exactas de agua, sino también una sensibilidad espiritual que le permitía interpretar el lenguaje sutil que los granos utilizaban para revelar lo que estaba por venir. Cada grano tenía su propia personalidad. Algunos se abrían rápidamente y hablaban de cambios inmediatos. Otros resistían la cocción y guardaban secretos sobre eventos que no se manifestarían durante meses o incluso años. Su cocina ocupaba la parte central de una casa de adobe y piedra que había sido construida por su tatarabuelo según los principios sagrados de la arquitectura inca, con muros que seguían las líneas de energía natural de la montaña y ventanas orientadas para capturar no solo la luz del sol en los momentos más propicios, sino también las influencias astrales que los antiguos sabían que afectaban tanto la cocción de los alimentos como la claridad de las visiones que podían obtenerse a través de ellos. El fogón mismo era una obra maestra de ingeniería ancestral. 3 piedras sagradas que habían sido traídas desde el Templo del Sol en Sacsayhuamán, dispuestas de tal manera que el fuego que ardía entre ellas creaba corrientes de aire que formaban patrones específicos. Pachamama había aprendido a leer estos patrones como un texto escrito en humo, interpretando las formas que el aire caliente dibujaba mientras se alzaba hacia el techo, como palabras en un idioma que solo ella comprendía completamente. Pero su verdadero genio residía en la manera como podía combinar la lectura del fuego con la interpretación del comportamiento de los granos durante la cocción. Cuando vertía la quinoa en el agua hirviente, observaba cuidadosamente cómo cada grano se movía en el líquido burbujeante. Los que flotaban inmediatamente hablaban de eventos que se manifestarían en la superficie de la vida cotidiana, mientras que los que se hundían hasta el fondo revelaban verdades profundas
que permanecerían ocultas hasta que llegara el momento adecuado para que salieran a la luz. La reputación de Pachamama se había extendido mucho más allá de los límites de Amaru Cancha. Familias de pueblos vecinos viajaban durante días por senderos peligrosos de montaña para consultarla sobre decisiones importantes: cuándo plantar, cuándo cosechar, cuándo era propicio casarse, cuándo era necesario emprender viajes largos, cuándo era mejor permanecer en casa y esperar que pasaran las tormentas. Sus predicciones eran famosas por su precisión, pero también por la sabiduría con que ella las comunicaba, siempre enmarcándolas en consejos prácticos que ayudaban a las personas a prepararse para lo que estaba por venir, en lugar de simplemente asustarse por el futuro. Su casa estaba situada en el corazón del pueblo, donde la plaza principal se abría como un abrazo de piedra hacia las 4 direcciones sagradas, siguiendo el modelo urbano que los incas habían perfeccionado siglos atrás. Desde las ventanas de su cocina podía ver la iglesia colonial que los españoles habían construido sobre los cimientos de un templo prehispánico, y más allá, las terrazas agrícolas que trepaban por las laderas de las montañas como escaleras, gigantescas construidas para que los dioses pudieran descender a caminar entre los mortales. Pero lo que más llamaba la atención en el paisaje que rodeaba a Amaru Cancha era la mina de San Jerónimo, una operación de extracción de cobre y plata que había sido abierta 2 años atrás por una empresa extranjera, dirigida por un alemán llamado Heinrich Müller. La mina representaba todo lo que Pachamama y su pueblo consideraban una profanación. Enormes máquinas que mordían la carne sagrada de la montaña, explosivos que hacían temblar la tierra como si estuviera sufriendo, y un ruido constante que ahuyentaba a los espíritus protectores que habían habitado esas alturas desde el principio de los tiempos. Heinrich Müller había llegado a la región con papeles que lo acreditaban como ingeniero de minas, acompañado de capitales suficientes para sobornar a todas las autoridades necesarias y tecnología moderna que prometía extraer riquezas de la montaña de maneras que los métodos tradicionales nunca habrían podido igualar. Pero desde el primer día de operaciones, Pachamama había sentido que algo estaba terriblemente mal con todo el proyecto. No era solo la violencia obvia que representaba para el paisaje sagrado, ni siquiera el hecho de que muchos hombres del pueblo hubieran abandonado sus trabajos tradicionales en la agricultura para emplearse en la mina por salarios que parecían generosos, pero que en realidad apenas les alcanzaban para sobrevivir en una economía que se volvía cada día más dependiente del dinero en efectivo. Era algo más profundo, algo que solo podía percibirse a través de los sentidos sutiles que su don le había desarrollado durante décadas de comunicación con las fuerzas naturales. Cada vez que cocinaba quinoa, los granos le mostraban imágenes perturbadoras relacionadas con la mina: túneles que se desplomaban, aguas subterráneas que se contaminaban, montañas que gemían de dolor. Pero lo más alarmante de todo eran las visiones de muerte masiva que llegaban envueltas en el humo de las explosiones, imágenes de trabajadores sepultados bajo toneladas de roca, familias que lloraban por hombres que nunca regresarían a casa. Durante meses, Pachamama había intentado interpretar estas visiones como advertencias sobre accidentes menores que podrían evitarse con las precauciones adecuadas. Había tratado de hablar discretamente con algunos de los hombres que trabajaban en 1900 la mina, sugiriéndoles que tuvieran especial cuidado en ciertos días o en ciertas secciones de los túneles. Algunos la habían escuchado y habían evitado peligros reales, pero otros habían descartado sus consejos como supersticiones de una mujer que no entendía las realidades del trabajo moderno. Pero las visiones no solo persistían, se volvían cada día más específicas y más urgentes. Los granos de quinoa comenzaron a mostrarle fechas exactas, números de víctimas, detalles técnicos sobre fallas estructurales que ella no tenía manera de conocer a través de medios ordinarios, y gradualmente, una certeza terrible se fue asentando en su corazón. Lo que estaba viendo no eran simplemente accidentes potenciales, sino una catástrofe planificada, un evento que Heinrich Müller conocía de antemano y que estaba permitiendo que ocurriera por razones que solo él comprendía completamente.
Su don le había enseñado durante años que el futuro no era un destino fijo, sino un río que podía cambiar de curso si las personas correctas tomaban las acciones adecuadas, en los momentos precisos. Pero también sabía que había fuerzas en el mundo que se beneficiaban del sufrimiento ajeno, y que algunas tragedias eran permitidas o incluso fomentadas por quienes tenían el poder de prevenirlas, pero elegían no hacerlo. Los trabajadores de la mina venían ocasionalmente a su cocina, generalmente en grupos pequeños y siempre con la discreción de quienes saben que están haciendo algo que sus empleadores no aprobarían. Venían a comprar empanadas y api morado, pero también a pedirle que leyera su futuro en los granos de quinoa, especialmente cuando se acercaban fechas importantes como el pago de salarios o cuando corrían rumores sobre cambios en las condiciones de trabajo. Era durante estas consultas informales que Pachamama había comenzado a construir un mapa mental de lo que realmente estaba ocurriendo en el interior de la mina. Los trabajadores le contaban sobre túneles que se excavaban sin el refuerzo adecuado, sobre explosivos de calidad dudosa que se utilizaban para acelerar el trabajo, sobre supervisores extranjeros que presionaban constantemente para aumentar la producción sin importar los riesgos. Y cada detalle que escuchaba confirmaba lo que los granos de quinoa le habían estado mostrando durante meses. Había intentado hablar con el alcalde del pueblo, un hombre llamado Evaristo Cama, que había sido elegido más por su capacidad de llevarse bien con las autoridades regionales que por su compromiso real con el bienestar de la comunidad. Pero, cuando Pachamama le había mencionado sus preocupaciones sobre la seguridad en la mina, él había descartado sus palabras como fantasías de mujer y le había aconsejado que se concentrara en cocinar, en lugar de preocuparse por asuntos que no entendía. La frustración de Pachamama crecía día a día, pero también su determinación de encontrar una manera de prevenir la tragedia que se acercaba. Sabía que su don no le había sido dado simplemente para satisfacer la curiosidad de las personas sobre el futuro, sino para servir como una herramienta de protección para su comunidad. Y si las autoridades oficiales no estaban dispuestas a escucharla, tendría que encontrar otras maneras de hacer que su voz fuera oída. Era en una tarde de lluvia intensa, cuando las gotas golpeaban contra las ventanas de su cocina, con un ritmo que parecía sincronizado con los latidos acelerados de su corazón, que Pachamama preparó la cocción de quinoa más importante de 1900 en toda su vida. Había decidido que era momento de buscar no solo advertencias sobre el futuro, sino también orientación sobre qué acciones específicas podría tomar para cambiar el curso de los eventos que se acercaban. Mientras los granos danzaban en el agua hirviente, las imágenes que llegaron a su mente fueron más claras y más detalladas que cualquier cosa que hubiera experimentado anteriormente. Vio no solo la fecha exacta en que ocurriría el colapso de la mina, sino también los rostros de 3 niños que serían cruciales para exponer la verdad sobre lo que realmente había causado la tragedia. Niños que aún no conocía, pero que estaban destinados a cruzar el umbral de su cocina en el momento preciso en que ella más necesitaría aliados en su lucha contra fuerzas que eran mucho más poderosas que cualquier cosa que hubiera enfrentado anteriormente en su vida. La visión que había recibido durante esa tarde lluviosa se cumplió exactamente 3 días después, cuando las primeras luces del amanecer apenas comenzaban a dorar las cumbres nevadas que rodeaban Amaru Cancha, y el aire de la madrugada llevaba ese frío cortante que solo existe a gran altitud, donde cada respiración se convierte en una pequeña nube que se disipa como una oración susurrada hacia los apus protectores. Pachamama estaba encendiendo el fuego en su fogón sagrado, preparándose para el ritual matutino de cocinar quinoa que le revelaría las energías del día, cuando escuchó los pasos pequeños y cansados que se acercaban por el sendero empedrado que llevaba hacia su puerta. Eran 3 figuras diminutas que emergían de la bruma matinal como fantasmas de niños que hubieran caminado durante toda la noche, temblando no solo por el frío de la montaña, sino también por un terror que parecía haber calado hasta lo más profundo de sus huesos. La mayor era una niña de aproximadamente 11 años, con el cabello negro trenzado según la costumbre tradicional quechua
pero manchado de tierra y lágrimas secas que hablaban de una fuga desesperada. Sus ojos grandes y oscuros tenían esa expresión de sabiduría prematura que solo desarrollan los niños que han visto demasiado sufrimiento, demasiado pronto. A su lado caminaba un niño de unos 9 años, cuyo rostro mostraba los rasgos finos de la nobleza inca, pero también llevaba marcas de golpes recientes que habían dejado moretones amarillentos alrededor de su ojo izquierdo. Vestía los pantalones de bayeta y la camiseta de lana que usaban los hijos de los trabajadores de la mina, pero su ropa estaba desgarrada y sucia, como si hubiera tenido que escapar corriendo sin tiempo para prepararse adecuadamente para un viaje por las montañas. La más pequeña, que no podía tener más de 7 años, se aferraba desesperadamente a la falda de su hermana mayor y temblaba con tal violencia que sus dientes castañeteaban como piedrecitas que chocan entre sí cuando el viento las arrastra por los senderos rocosos. Su rostro redondo estaba hinchado por el llanto y mantenía los ojos fijos en el suelo como si hubiera perdido la capacidad de mirar directamente a los adultos después de alguna experiencia traumática que había destruido su confianza en el mundo. Pachamama salió inmediatamente de su cocina y corrió hacia los niños con movimientos rápidos pero cuidadosos, como quien se acerca a animales heridos que podrían huir si percibieran cualquier amenaza adicional. El don que había desarrollado durante décadas de leer el futuro en los granos de quinoa también le había dado una sensibilidad especial para percibir el dolor emocional, y lo que sintió emanando de esos 3 pequeños seres la llenó de una compasión tan intensa que tuvo que contener las lágrimas. «Niños», murmuró en quechua, el idioma que sabía que los consolaría más que el español, «han llegado al lugar correcto, aquí están seguros». La niña mayor levantó la cabeza, lentamente, y cuando sus ojos se encontraron con los de Pachamama, algo extraordinario ocurrió. Por un momento, fue como si el tiempo se detuviera completamente, y en esa pausa infinita, Pachamama pudo ver no solo el sufrimiento presente en esos ojos infantiles, sino también ecos de todas las generaciones de mujeres quechuas que habían protegido a sus niños contra las fuerzas que amenazaban con destruir su cultura y su manera de vida. «¿Usted es la señora que habla con los granos de quinoa?», preguntó la niña en un quechua puro y musical, utilizando las formas más respetuosas del idioma ancestral. «Mi papá decía que si algo malo nos pasaba, teníamos que buscar a la mujer que podía ver el futuro en la comida». Pachamama sintió como si una descarga eléctrica recorriera toda su columna vertebral. Las palabras de la niña confirmaban exactamente lo que había visto en sus visiones. Estos eran los 3 niños, que estaban destinados a ayudarla a revelar la verdad sobre la mina, pero también significaba que algo terrible había ocurrido con sus padres. «Sí, soy yo», respondió, arrodillándose para quedar a la altura de los ojos de la pequeña. «¿Cómo se llaman y qué los ha traído hasta aquí?». La niña tragó saliva con dificultad, como si las palabras que tenía que pronunciar fueran piedras demasiado grandes para su garganta. «Yo soy Sumac, él es Inti y ella es Chuya», dijo, señalando a sus hermanos menores. «Somos los hijos de Amaru Quispe, que trabajaba en la mina de San Jerónimo». El corazón de Pachamama se detuvo por un momento. Conocía muy bien a Amaru Quispe, no solo porque había venido varias veces a su cocina para que le leyera el futuro en los granos de quinoa, sino también porque era uno de los pocos trabajadores de la mina que había tenido la valentía de hablar abiertamente sobre las condiciones peligrosas en las que estaban obligados a trabajar. Era un hombre inteligente y respetado en la comunidad, que había recibido educación formal en Cusco antes de regresar a las montañas para casarse y formar una familia. «¿Dónde está su papá ahora?», preguntó Pachamama, aunque una parte de ella ya temía conocer la respuesta. Sumac cerró los ojos con fuerza, como si así pudiera bloquear las imágenes que venían con las palabras que tenía que pronunciar. «Está muerto», susurró. «Lo mataron anteayer en la noche». Las lágrimas que Pachamama había estado conteniendo comenzaron a rodar por sus mejillas. Amaru había sido mucho más que un cliente ocasional.
Había sido uno de los pocos hombres del pueblo que entendía y respetaba la sabiduría ancestral que ella representaba. Durante sus visitas a la cocina, habían desarrollado una amistad basada en el respeto mutuo y la preocupación compartida por el futuro de su comunidad. ¿Quién lo mató?, preguntó, aunque también sentía que conocía la respuesta. Fue Inti, el niño de 9 años, quien respondió con una voz que sonaba demasiado madura para su edad. Los hombres del señor Müller. Papá había encontrado algo en la mina, algo que no debía ver. Y cuando trató de avisar a las autoridades, ellos vinieron a nuestra casa. Pachamama levantó a los 3 niños del suelo y los llevó rápidamente hacia el interior de su casa, donde el calor del fogón sagrado y el aroma de las hierbas que siempre tenía secándose en las vigas del techo podrían empezar a devolverles un poco de la seguridad que habían perdido. Los sentó alrededor de la mesa donde solía trabajar con sus ingredientes más especiales y comenzó inmediatamente a preparar mate de coca para combatir el frío y la conmoción que obviamente estaban sufriendo. Mientras el agua hervía en una olla de barro que había pertenecido a su bisabuela, Pachamama observó cuidadosamente a los 3 niños, no solo con sus ojos físicos, sino también con la percepción sutil que su don le había desarrollado durante décadas. Lo que vio la llenó tanto de admiración como de preocupación. Estos niños habían heredado la sensibilidad espiritual de su padre, pero también llevaban una carga de conocimiento que era demasiado pesada para sus años. «Cuéntenme exactamente qué pasó», dijo con gentileza, pero también con la firmeza de alguien que sabía que necesitaba información completa para poder protegerlos adecuadamente. Sumac miró a sus hermanos menores, respiró hondo como quien se prepara para sumergirse en aguas profundas, y comenzó a relatar una historia que confirmó los peores temores de Pachamama. Papá había estado muy preocupado durante las últimas semanas. Decía que había descubierto algo en la mina que no estaba bien, pero no quería contarnos los detalles porque éramos muy pequeños. Solo nos dijo que si algo le pasaba, teníamos que venir a buscarla a usted. Inti se acercó más a su hermana mayor antes de continuar. La noche antes de que lo mataran, papá estuvo escribiendo cartas hasta muy tarde. Escuchamos que hablaba con mamá sobre documentos que había encontrado en la oficina del señor Müller. Documentos que decían que la mina iba a colapsar y que ellos ya lo sabían. La pequeña Chuya, que hasta ese momento había permanecido en silencio, levantó la cabeza por primera vez desde que habían llegado. Mamá lloró mucho esa noche. Murmuró con una voz tan baja que apenas se distinguía del susurro del viento entre las hojas secas. Dijo que papá era muy valiente, pero que los hombres malos no iban a dejar que contara la verdad. Pachamama sintió como si todas las visiones que había tenido durante meses finalmente comenzaran a organizarse en un patrón coherente. Los granos de quinoa no solo le habían estado mostrando una tragedia futura, le habían estado advirtiendo sobre una conspiración que ya estaba en marcha, una conspiración que había comenzado a eliminar a cualquiera que representara una amenaza para los planes de Heinrich Müller. ¿Y su mamá? ¿Dónde está ella ahora? El silencio que siguió a esa pregunta fue más elocuente que cualquier palabra. Sumac cerró los ojos nuevamente, y cuando los abrió, había una dureza en su mirada que no debería existir en una niña de 11 años. «También está muerta», dijo finalmente. «Los mataron a los 2, pero antes hicieron que pareciera que papá había tenido un accidente en la mina. Dijeron que una viga se había caído y lo había aplastado. Pero nosotros vimos las marcas de golpes en su cuerpo cuando lo trajeron a casa». Inti completó la historia, que su hermana no podía terminar. «Esa misma noche, vinieron hombres a nuestra casa. Dijeron que mamá tenía que entregarles todos los papeles que papá había escrito, y cuando ella se negó, su voz se quebró completamente. Pachamama no necesitaba escuchar el resto de los detalles. Su don le había enseñado durante años a leer las verdades que las personas no podían expresar con palabras. Y lo que percibía del dolor de estos niños la llenó de una ira que era tanto personal como ancestral. No era solo indignación por la injusticia cometida contra una familia inocente,
Era la furia acumulada de generaciones de pueblos andinos que habían visto cómo forasteros codiciosos destruían todo lo que era sagrado en busca de riquezas que nunca traían prosperidad real a las comunidades locales. ¿Tienen idea de dónde están esos documentos ahora?, preguntó, tratando de mantener su voz lo más calmada posible para no asustar más a los niños. Sumac intercambió una mirada significativa con Inti antes de responder. Papá nos había enseñado a todos a leer y escribir, no solo en español sino también en quechua. La noche antes de que lo mataran, nos hizo memorizar todo lo que decían. Los documentos más importantes. Dijo que si algo le pasaba, nosotros seríamos los únicos que conoceríamos la verdad completa. La revelación dejó a Pachamama sin palabras durante varios minutos. Estos niños no eran simplemente refugiados que buscaban protección. Eran portadores de información que podría salvar cientos de vidas, pero que también los convertía en blancos mortales para las mismas fuerzas que habían asesinado a sus padres. ¿Pueden recitar lo que memorizaron?, preguntó finalmente. Lo que siguió fue una de las experiencias más extraordinarias en la vida de Pachamama. Los tres niños, hablando por turnos y completándose las frases mutuamente como si hubieran ensayado durante años, comenzaron a recitar una lista detallada de todas las violaciones de seguridad que Heinrich Müller había implementado deliberadamente en la mina de San Jerónimo. No se trataba de negligencia o ignorancia, era sabotaje planificado. Según lo que los niños habían memorizado de los documentos de su padre, Müller había estado utilizando explosivos de calidad inferior para acelerar la extracción. Había eliminado sistemas de soporte estructural que consideraba innecesarios y había bloqueado rutas de escape que podrían salvar vidas en caso de emergencia. Pero lo más escalofriante de todo era que tenía fechas específicas calculadas para el colapso total de la mina, fechas que coincidían exactamente con las visiones que Pachamama había estado recibiendo durante meses. Cuando los niños terminaron su recitación, Pachamama comprendió que se encontraba en el centro de algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado inicialmente. Heinrich Müller no estaba simplemente explotando una mina de manera irresponsable. Estaba orquestando deliberadamente una catástrofe que mataría a cientos de trabajadores, probablemente para cobrar seguros masivos o para cubrir evidencia de otros crímenes que había cometido. Pero también comprendió que los dioses ancestrales le habían enviado a estos tres niños no solo para que ella los protegiera, sino para que juntos pudieran encontrar una manera de evitar la tragedia que se acercaba. Su don de leer el futuro en los granos de quinoa, combinado con el conocimiento específico que los niños llevaban en sus memorias, podría ser exactamente lo que necesitaban para exponer la conspiración antes de que fuera demasiado tarde. Niños, dijo finalmente tomando las manos pequeñas y frías de Sumac entre las suyas. Ustedes han sido muy valientes, y su papá estaría muy orgulloso. Pero ahora tenemos que ser más que valientes. Tenemos que ser inteligentes y cuidadosos, porque vamos a hacer algo que va a cambiar el destino de todos en este valle. Se dirigió hacia el fogón sagrado, donde las llamas danzaban con una energía que parecía responder a la importancia del momento que estaban viviendo. Voy a cocinar quinoa especial esta noche, utilizando los granos más sagrados que tengo, y ustedes van a ayudarme a leer lo que nos dicen sobre cómo podemos usar el conocimiento que llevan para salvar las vidas de todos los hombres que trabajan en esa mina maldita. Mientras preparaba los ingredientes para el ritual más importante de su vida, Pachamama sabía que ya había cruzado una línea de la cual no habría retorno. Ya no era simplemente una cocinera que leía el futuro para satisfacer la curiosidad de sus vecinos. Se había convertido en la líder de una resistencia que utilizaría la sabiduría ancestral para enfrentar fuerzas modernas que creían que podían destruir todo a su paso sin enfrentar consecuencias. La batalla por el alma de Amaru Cancha estaba a punto de comenzar, y tanto Pachamama como los tres niños que ahora protegía tendrían que encontrar reservas de coraje que no sabían que poseyeran para enfrentar enemigos que no tenían escrúpulos en asesinar a familias enteras para proteger sus secretos siniestros. El ritual de quinoa que Pachamama había planificado para esa noche nunca llegó a realizarse.
3 horas después de que los niños Quispe terminaran de recitar todo lo que habían memorizado de los documentos de su padre, el sonido inconfundible de motores diésel rugiendo por los senderos de montaña llegó hasta la cocina como el gruñido de bestias mecánicas que hubieran descendido desde las cumbres más altas para sembrar terror en el valle. Era un sonido que no pertenecía a las alturas andinas, donde durante milenios solo se habían escuchado el viento entre las piedras, el canto de los cóndores y las voces humanas alzándose en oraciones hacia los apus protectores. Pachamama corrió inmediatamente hacia la ventana que daba al sendero principal, y lo que vio la llenó de un terror tan profundo que sintió como si la sangre se le hubiera convertido en agua helada de glaciar. Heinrich Müller venía personalmente, pero no solo con los matones locales que utilizaba habitualmente para intimidar a los trabajadores de la mina. Esta vez, había traído refuerzos desde Cusco, 2 camiones militares llenos de soldados y un 900 automóvil negro que solo podía pertenecer a algún funcionario de alto rango del gobierno regional. Sumac, Inti, Chuya, susurró con una urgencia que hizo que los 3 niños se pusieran de pie inmediatamente. Tienen que esconderse ahora mismo. Vayan al sótano donde guardo las papas para el invierno y no salgan sin importar lo que escuchen. ¿Entendido? La entrada al sótano estaba oculta bajo una pesada piedra plana en el piso de la cocina, una tradición arquitectónica que se remontaba a los tiempos en que los pueblos andinos tenían que esconder sus reservas de alimentos de los conquistadores españoles. Pachamama había heredado esa casa de su abuela, junto con todos los secretos de supervivencia que las mujeres quechuas habían desarrollado durante siglos de resistencia contra fuerzas que querían destruir su manera de vida. Los niños desaparecieron en el sótano como fantasmas que se esfuman en las sombras, y Pachamama reemplazó cuidadosamente la piedra que ocultaba la entrada. Después se dirigió hacia el fogón sagrado, donde mantenía ardiendo constantemente un fuego que había sido encendido con brasas traídas desde el Templo del Sol en Sacsayhuamán. Si iba a enfrentar el momento más peligroso de su vida, quería hacerlo en presencia de las fuerzas ancestrales que la habían guiado durante 4 décadas. Los golpes en la puerta llegaron como martillazos que parecían intentar derribar no solo la madera tallada que protegía su hogar, sino también todos los siglos de tradición y sabiduría que esa casa representaba. No era la manera como una persona educada pedía permiso para entrar a la casa de una mujer respetada. Era la manera como los invasores anunciaban que venían a tomar por la fuerza lo que no les pertenecía. Pachamama respiró hondo, invocó silenciosamente la protección de todos sus ancestros y abrió la puerta con la dignidad serena de quien sabe que representa algo mucho más grande que su propia supervivencia individual. Heinrich Müller se alzaba frente a ella como una torre de arrogancia vestida con ropa europea demasiado elegante para las montañas andinas. Era un hombre de unos 50 años, alto y rubio, con ojos azules que parecían evaluar constantemente el valor monetario de todo lo que veían. Su rostro tenía esa expresión de desprecio apenas disimulado que desarrollan las personas acostumbradas a considerar que su propia cultura es superior a cualquier otra que encuentren en el mundo. Detrás de él se agrupaban 6 soldados peruanos con rifles y un hombre corpulento vestido de civil, que obviamente era el tipo de enforcer que Heinrich utilizaba para el trabajo sucio que requería violencia directa. Pero lo que más preocupó a Pachamama fue ver al alcalde Evaristo Cama entre el grupo, con una expresión de culpabilidad que confirmaba que había sido él quien le había contado a Heinrich sobre las visitas de los niños Quispe a su cocina. «Señora Quispe», dijo Heinrich en un español que conservaba un fuerte acento alemán, «espero que esté teniendo una tarde tranquila. He venido a hacerle algunas preguntas sobre ciertos visitantes que podrían haber llegado a su casa en 1900 los últimos días». Pachamama lo miró directamente a los ojos sin permitir que su expresión revelara ni miedo ni hostilidad. Había aprendido durante décadas de tratar con autoridades corruptas que mostrar cualquier emoción fuerte era entregarles ventajas que utilizarían para intimidarla más efectivamente. «¿De qué visitantes habla, señor?»,
respondió en el español más formal que conocía. Mucha gente viene a mi cocina. Soy conocida en toda la región por mis empanadas y mi api morado. Heinrich sonrió, pero era el tipo de sonrisa que usan los depredadores cuando creen que han acorralado a su presa. No me refiero a clientes normales. Me refiero específicamente a 3 niños huérfanos que podrían estar buscando refugio después de la trágica muerte de sus padres en un accidente minero. La manera como pronunció la palabra accidente dejaba claro que sabía perfectamente que no había sido ningún accidente y que no tenía problema alguno en que Pachamama también lo supiera. Era una forma de intimidación psicológica que pretendía hacerle entender que él tenía el poder de matar a cualquiera que se interpusiera en sus planes. No he visto a ningún niño huérfano, mintió Pachamama con una calma que no sentía. Pero si los viera, por supuesto que los ayudaría. Es lo que hacemos en las comunidades andinas. Protegemos a los niños que necesitan ayuda. El enforcer, que acompañaba a Heinrich, se adelantó un paso, con una expresión que sugería que estaba deseoso de utilizar métodos más directos para obtener información. Jefe, gruñó, permíteme revisar la casa. Los encontraré en 5 minutos. Pero Heinrich levantó una mano para detenerlo. Era evidente que prefería usar la intimidación psicológica antes de recurrir a la violencia física, probablemente porque entendía que maltratar abiertamente a una mujer respetada en la comunidad podría crear problemas políticos que no necesitaba en ese momento. Señora Quispe, continuó con una voz que pretendía sonar razonable. Creo que no entiende completamente la situación. Esos niños son portadores de información que podría ser muy peligrosa si cayera en las manos equivocadas. No estoy aquí como su enemigo. Estoy aquí para proteger a toda la comunidad de problemas que podrían surgir si ciertas malinterpretaciones sobre eventos recientes comenzaran a circular. Pachamama sintió una oleada de ira tan intensa que tuvo que apretar los puños para no dejar que se reflejara en su expresión. Este hombre tenía la desfachatez de venir a su casa, después de asesinar a los padres de 3 niños inocentes, a hablar de protección y malinterpretaciones, como si él fuera un benefactor preocupado en lugar del monstruo que realmente era. ¿Y qué tipo de problemas serían esos?, preguntó, decidiendo que había llegado el momento de forzarlo a ser más específico sobre sus amenazas. Heinrich intercambió una mirada significativa con el alcalde Kama antes de responder. Problemas que podrían afectar la estabilidad económica de toda la región. La mina de San Jerónimo proporciona trabajo a más de 300 familias. Si rumores infundados sobre la seguridad comenzaran a circular, podríamos vernos obligados a cerrar temporalmente las operaciones mientras se realizan inspecciones innecesarias. Eso significaría que 300 familias se quedarían sin ingresos durante meses. Era una amenaza elegantemente disfrazada como preocupación por el bienestar económico de la comunidad, pero Pachamama entendía perfectamente lo que realmente quería decir. Si ella no cooperaba, él haría que toda la región sufriera las consecuencias económicas y se aseguraría de que todos supieran que era culpa de ella. Los niños que busca, dijo finalmente Pachamama, ¿qué pasaría con ellos si los encontrara? Serían trasladados a un orfanato en Cusco donde recibirían educación moderna y oportunidades que nunca tendrían en estas montañas. Sería la mejor solución para todos los involucrados. La respuesta confirmó los peores temores de Pachamama. Heinrich no tenía intención de permitir que esos niños crecieran para convertirse en testigos adultos de los crímenes que había cometido. El orfanato en Cusco era probablemente una manera elegante de referirse a tumbas que nunca serían encontradas. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió que cambió completamente el curso de la confrontación. Desde la plaza principal del pueblo llegó el sonido de voces múltiples, pasos apresurados y el murmullo creciente de una multitud que se acercaba. Por la ventana, Pachamama pudo ver que las mujeres de Amaru Cancha, encabezadas por la anciana Mama Ocllo y la curandera Capac Ñan, se dirigían hacia su casa en una procesión que tenía todo el aspecto de una intervención planificada. ¿Qué es esto?, murmuró Heinrich,
acercándose a la ventana con una expresión de irritación creciente. Lo que vio, obviamente, no era algo que había anticipado. Al menos 40 mujeres del pueblo venían caminando con determinación hacia la casa de Pachamama, y todas llevaban en las manos ingredientes para cocinar: quinoa, papas, habas, hierbas aromáticas. Era como si hubieran decidido espontáneamente organizar una celebración culinaria comunitaria. Pero había algo en sus expresiones y en la manera como se movían que sugería que esto era mucho más que una reunión social casual. La anciana, Mama Okllo, que tenía más de 80 años y era respetada en toda la región como una de las últimas guardianas de las tradiciones más antiguas, se dirigió directamente hacia la puerta de la casa sin mostrar ni un atisbo de intimidación ante la presencia de Heinrich y sus hombres armados. «Pachamama, hermana», dijo en quechua con una voz que a pesar de su edad sonaba fuerte como el viento de la montaña. «Hemos venido a cocinar contigo la quinoa de la visión comunal. Los apus nos han hablado en sueños, y sabemos que esta noche necesitamos leer juntas el futuro de nuestro pueblo». Heinrich se giró hacia el alcalde Kama con una expresión de confusión e irritación. «¿Qué está diciendo esa anciana? ¿De qué habla?» Kama, que obviamente se sentía cada vez más incómodo con la situación, murmuró: «Habla de tradiciones ancestrales, señor Müller. Cosas de indios que no tienen importancia real». Pero Mama Okllo había escuchado el comentario despectivo, y cuando se giró para mirar directamente a Heinrich, había en sus ojos una autoridad que se remontaba a siglos de resistencia indígena contra invasores que creían que podían conquistar no solo tierras, sino también almas. «Joven extranjero», dijo en un español que sonaba como pronunciamientos ceremoniales antiguos, «estás parado en tierra sagrada que pertenece a los descendientes de los incas. Aquí las mujeres cocinamos cuando es necesario ver verdades que los hombres poderosos prefieren mantener ocultas». Heinrich miró nerviosamente hacia sus soldados, calculando si valía la pena usar la fuerza contra una multitud de mujeres ancianas. Pero había algo en la atmósfera que se había creado alrededor de la casa que lo hacía vacilar. No era solo el número de mujeres que habían llegado, era la sensación de que estaba presenciando algo que trascendía su comprensión de cómo funcionaba el poder en el mundo moderno. Capac Ñan, la curandera que había llegado junto con Mama Okllo, se acercó directamente hacia Heinrich, con movimientos que recordaban los pasos rituales de ceremonias ancestrales. «Señor de la mina destructora», dijo con una voz que sonaba como si estuviera canalizando fuerzas elementales, «los granos sagrados han hablado sobre ti. Han dicho que traes muerte para muchos, pero que tu poder no durará más allá del próximo ciclo de la luna». La predicción, pronunciada con la autoridad de una tradición que había sobrevivido 500 años de intentos de destrucción, tuvo un efecto visible en Heinrich. Por primera vez desde que había llegado, su expresión, de arrogancia absoluta, se quebró ligeramente, reemplazada por algo que se parecía peligrosamente a la inquietud. Pachamama comprendió inmediatamente lo que estaba ocurriendo. Las mujeres de la comunidad habían percibido, a través de canales de comunicación que no dependían de palabras o mensajes explícitos, que ella estaba en peligro, y habían decidido responder no con violencia o confrontación directa, sino con la fuerza más antigua y poderosa que conocían, la sabiduría ceremonial que había guiado a su pueblo durante milenios. «Heinrich Müller», dijo Pachamama, pronunciando su nombre completo por primera vez, «las mujeres de mi pueblo han venido a cocinar quinoa ceremonial. Es una tradición que no puede ser interrumpida sin traer mala suerte para todos los involucrados. Te sugiero que regreses mañana si quieres continuar esta conversación». Heinrich miró a su alrededor, evaluando la situación con los ojos de alguien que se había encontrado repentinamente en un territorio que no entendía ni podía controlar efectivamente. Las mujeres seguían llegando, y ahora también comenzaban a aparecer algunos hombres del pueblo, obviamente atraídos por la actividad inusual pero también claramente solidarios con lo que estaba ocurriendo. «Esto no ha terminado», murmuró finalmente, ajustándose el sombrero con movimientos bruscos que revelaban su frustración.
Encontraré a esos niños con su ayuda o sin ella. Mientras Heinrich y sus hombres subían a sus vehículos y se alejaban del pueblo con los motores rugiendo como bestias enfurecidas, las mujeres de Amaru Cancha entraron en la casa de Pachamama y comenzaron inmediatamente a preparar la cocción de quinoa más importante que se había realizado en esas montañas durante décadas. Esa noche, por primera vez en su vida, Pachamama no estaría leyendo el futuro sola, lo haría acompañada por la sabiduría colectiva de todas las mujeres de su pueblo, y con la protección de 3 niños que llevaban en sus memorias la información necesaria para salvar cientos de vidas y exponer a un monstruo que creía que su poder era absoluto. La batalla final por el alma de Amaru Cancha había comenzado, y las fuerzas ancestrales estaban despertando después de siglos de esperar el momento adecuado para reclamar su derecho a proteger la tierra y la gente que amaban. La cocción de quinoa que se realizó esa noche en la casa de Pachamama trascendió todo lo que ella había experimentado durante 4 décadas de comunicación con las fuerzas ancestrales. Cuando las 40 mujeres de Amaru Cancha se reunieron alrededor del fogón sagrado, cada una aportando granos de quinoa que habían sido conservados en sus familias durante generaciones, se creó una energía que parecía despertar memorias que habían estado dormidas en las montañas desde los tiempos del Imperio Inca. Mama Ocllo, la anciana de 80 años que había liderado la intervención para proteger a Pachamama, asumió, naturalmente, el papel de conductora del ritual, utilizando conocimientos que había heredado de una línea ininterrumpida de mujeres sabias que se remontaba a las sacerdotisas del Templo del Sol en el Cusco imperial. Sus manos arrugadas pero firmes mezclaron los diferentes tipos de quinoa con movimientos que seguían patrones geométricos específicos, cada gesto cargado de significados que habían sido transmitidos oralmente durante 500 años de resistencia cultural. «Hermanas», dijo en quechua con una voz que parecía canalizar la autoridad de todas las abuelas ancestrales, «esta noche no cocinamos solo para leer el futuro de nuestro pueblo. Cocinamos para despertar las verdades que han estado ocultas bajo capas de mentiras extranjeras, para que los espíritus de nuestros ancestros puedan hablar, a través de los granos sagrados, sobre lo que debemos hacer para proteger la vida que nos fue dada por la Pachamama». Mientras el agua comenzaba a hervir en la olla más grande que Pachamama poseía, una vasija de barro que había sido moldeada por su bisabuela, utilizando técnicas cerámicas que se remontaban a culturas preincaicas, algo extraordinario comenzó a ocurrir. Los granos de quinoa no solo se comportaban de manera diferente a como lo hacían durante las cocciones individuales que Pachamama realizaba habitualmente, parecían estar respondiendo a una inteligencia colectiva que emergía de la combinación de tantas tradiciones familiares concentradas en un solo lugar. Capac Ñan, la curandera que había profetizado la caída de Heinrich Müller, se acercó al fogón llevando en sus manos un objeto que hizo que todas las mujeres presentes guardaran un silencio reverente. Era un quipu, uno de los sistemas de registro inca, hechos con cuerdas anudadas que había logrado sobrevivir 5 siglos de intentos de destrucción por parte de las autoridades coloniales y republicanas. Este quipu, explicó mientras sostenía las cuerdas de colores sobre el vapor que se alzaba desde la olla hirviente, contiene información que mi familia ha guardado durante 17 generaciones. Es la historia verdadera de lo que pasó cuando los últimos sacerdotes del sol fueron obligados a huir hacia las montañas más altas, llevando consigo no solo objetos sagrados, sino también conocimientos que los invasores europeos querían destruir. Cuando las cuerdas del quipu entraron en contacto con el vapor de la quinoa hirviente, las mujeres presentes comenzaron a experimentar visiones que trascendían todo lo que cualquiera de ellas había vivido anteriormente. No eran simplemente imágenes del futuro inmediato, sino revelaciones que abarcaban siglos de historia andina, conectando el presente con verdades ancestrales que habían permanecido ocultas durante generaciones. Pachamama, que estaba en el centro del círculo de mujeres, sintió como si su don individual de leer el futuro en los granos de quinoa se hubiera amplificado exponencialmente por la presencia de tantas otras mujeres
que compartían diferentes aspectos de la sabiduría tradicional. Las visiones que llegaron a su mente tenían una claridad y una profundidad que superaban cualquier cosa que hubiera experimentado trabajando sola. A través de esas visiones colectivas, las mujeres de Amaru Cancha descubrieron verdades sobre Heinrich Müller, que explicaban no solo sus acciones presentes, sino también los patrones más amplios de destrucción que representaba. Vieron que no era simplemente un empresario codicioso que había llegado al Perú en busca de riquezas fáciles. Era parte de una red internacional de hombres que habían huido de Europa después de la guerra, trayendo consigo no solo capital robado, sino también ideologías que consideraban a los pueblos indígenas como obstáculos que debían ser eliminados para permitir la modernización de América Latina. Las visiones revelaron que la mina de San Jerónimo era solo uno de varios proyectos que Heinrich había establecido en diferentes países sudamericanos, siempre siguiendo el mismo patrón: llegar a regiones remotas con abundantes recursos naturales, sobornar a las autoridades locales, explotar tanto los recursos como la mano de obra de manera brutal, y después desaparecer antes de que las consecuencias ambientales y humanas de sus actividades se hicieran evidentes para el mundo exterior. Pero lo más alarmante de todo fue la revelación de que el colapso planificado de la mina de San Jerónimo no era simplemente un acto de negligencia criminal, destinado a maximizar ganancias a corto plazo. Era parte de un experimento social, diseñado para probar hasta qué punto las comunidades indígenas podían ser traumatizadas antes de perder completamente su capacidad de resistencia organizada. A través de los granos de quinoa que danzaban en el agua hirviente, las mujeres vieron documentos que Heinrich guardaba en una caja fuerte en su oficina, documentos que detallaban comunicaciones con otros hombres como él en Argentina, Chile y Colombia, intercambiando información sobre técnicas para destruir la cohesión social de las comunidades tradicionales. El objetivo final era crear poblaciones traumatizadas y dispersas, que fueran más fáciles de controlar cuando llegaran las próximas oleadas de inversión extranjera, que transformarían toda la región andina en una zona de extracción industrial masiva. Sumac, Inti y Chuya, los 3 niños que habían permanecido escondidos en el sótano durante la confrontación con Heinrich, fueron traídos silenciosamente al círculo de mujeres cuando las visiones alcanzaron su punto más intenso. Su presencia añadió una dimensión adicional a las revelaciones, porque su conexión personal con las víctimas directas de Heinrich permitió que las visiones se volvieran más específicas y detalladas. A través de la combinación de la sabiduría ancestral canalizada por las mujeres mayores y las memorias específicas que los niños llevaban sobre los documentos de su padre, emergió un mapa completo de la conspiración que se extendía mucho más allá de las fronteras del Perú. Heinrich Müller no era solo un criminal individual, era un agente de un sistema internacional de explotación que utilizaba métodos desarrollados durante décadas de colonialismo para destruir sociedades tradicionales y reemplazarlas con estructuras económicas que beneficiaban exclusivamente a inversores extranjeros. Las visiones también revelaron información crucial sobre los planes inmediatos de Heinrich para deshacerse de los niños Quispe y silenciar a Pachamama. Había establecido contactos con una red de traficantes de personas que operaba entre Perú y Bolivia, especializándose en hacer desaparecer a individuos que representaban amenazas para intereses comerciales importantes. Los niños no iban a ser llevados a ningún orfanato en Cusco, iban a ser vendidos como mano de obra esclava en operaciones mineras ilegales en la selva amazónica, donde las posibilidades de supervivencia eran mínimas y las posibilidades de ser encontrados eran nulas. Pero la revelación más extraordinaria de todas llegó cuando Mama Ocllo utilizó el quipu ancestral para canalizar una profecía que había sido preservada durante 5 siglos, esperando el momento adecuado para ser revelada. La profecía hablaba del regreso del tiempo del Aini, un concepto andino que se refiere al equilibrio cósmico donde todas las deudas, tanto positivas como negativas, son finalmente saldadas. Según la profecía, el periodo de dominación extranjera sobre las tierras andinas estaba llegando a su fin, no a través de revoluciones violentas,
sino a través del despertar de conocimientos ancestrales que habían permanecido dormidos durante siglos. Las mujeres que cocinaban quinoa esa noche no eran simplemente testigos de este despertar, eran las catalizadoras que lo harían posible. La revelación incluía instrucciones específicas sobre cómo utilizar el conocimiento que habían obtenido durante el ritual. No se trataba simplemente de exponer los crímenes de Heinrich Müller a las autoridades peruanas, muchas de las cuales estaban corruptas o intimidadas. Se trataba de activar una red de comunicación ancestral que conectaría a comunidades indígenas desde México hasta Chile, permitiendo que información sobre patrones de explotación fuera compartida instantáneamente a través de métodos que ningún sistema de vigilancia moderno podía interceptar o controlar. Durante las horas más profundas de la noche, mientras las visiones alcanzaban su intensidad máxima, las mujeres de Amaru Cancha experimentaron algo que ninguna de ellas había creído posible: comunicación directa con los espíritus de todos los ancestros que habían muerto defendiendo las tradiciones andinas contra invasores extranjeros. Estos espíritus no solo confirmaron la veracidad de todo lo que habían visto sobre Heinrich Müller, también proporcionaron orientación específica sobre las acciones que debían tomar para asegurar que su derrota fuera permanente. Los espíritus ancestrales revelaron que Heinrich había cometido un error fatal al establecer sus operaciones en tierras que habían sido consagradas por ceremonias incaicas durante la época del Imperio. Estas tierras tenían protecciones espirituales que se activaban automáticamente cuando eran profanadas por personas que actuaban con intenciones malignas. El colapso que Heinrich había planificado para la mina no solo mataría a los trabajadores, también liberaría fuerzas telúricas que habían estado contenidas durante siglos, fuerzas que se volverían contra él y contra todos los que habían participado en la profanación de la montaña sagrada. Pero las mujeres también recibieron advertencias sobre la necesidad de actuar rápidamente. Heinrich había comenzado a sospechar que su control sobre la situación se estaba debilitando y estaba considerando acelerar sus planes para eliminar tanto a los niños como a cualquier adulto que representara una amenaza para sus operaciones. Tenían menos de una semana antes de que tomara acciones que serían irreversibles. Cuando finalmente amaneció sobre las montañas de Amaru Cancha, las mujeres que habían participado en el ritual de quinoa más poderoso de sus vidas sabían exactamente lo que tenían que hacer. No solo habían recibido información detallada sobre los crímenes de Heinrich Müller, habían sido elegidas por fuerzas ancestrales para ser las instrumentos de una justicia que había estado esperando durante siglos la oportunidad de manifestarse en el mundo físico. La fase de revelación había terminado. Ahora comenzaba la fase de acción, y las montañas sagradas del Cusco se preparaban para presenciar un enfrentamiento que determinaría no solo el destino de una comunidad andina específica, sino también el futuro de todas las culturas tradicionales que aún luchaban por sobrevivir en un mundo dominado por fuerzas que consideraban la diversidad cultural como un obstáculo para la eficiencia económica. Los granos de quinoa habían hablado, los ancestros habían dado su bendición, y las mujeres de Amaru Cancha estaban listas para demostrar que la sabiduría de 5.000 años de civilización andina era más poderosa que cualquier tecnología moderna que pudiera ser utilizada en su contra. El momento que determinaría el destino de Amaru Cancha y de cientos de vidas inocentes llegó exactamente 5 días después del ritual de quinoa, cuando el sol del mediodía se alzaba despiadadamente sobre las cumbres nevadas y el aire de 1800, la montaña vibraba con una tensión que parecía cargada de electricidad ancestral. Heinrich Müller había decidido que ya no podía permitirse el lujo de la sutileza o la paciencia, y regresó al pueblo, no solo con soldados y matones, sino con maquinaria pesada que había traído directamente desde la mina. Excavadoras, explosivos y equipos de perforación que convertían el aire puro de las montañas en una pesadilla industrial de ruido y contaminación. Pero lo que Heinrich no había anticipado era que las mujeres de Amaru Cancha habían utilizado esos 5 días para activar la red de comunicación ancestral que las visiones de quinoa les habían revelado.
utilizando métodos que se remontaban a los sistemas de mensajería del Imperio Inca. Habían enviado señales a comunidades hermanas en un radio de 200 kilómetros, alertándolas sobre la amenaza que Heinrich representaba no solo para su pueblo, sino para toda la región andina. Cuando los camiones de Heinrich comenzaron a subir por el sendero serpenteante que llevaba hacia Amaru Cancha, se encontraron con algo que ningún invasor extranjero había visto en esas montañas durante más de 5 siglos. Una confederación espontánea de pueblos andinos que habían decidido que había llegado el momento de hacer una resistencia final contra la profanación de sus tierras sagradas. Más de 300 personas habían llegado desde pueblos vecinos, no como una multitud desorganizada, sino como una fuerza coordinada que seguía protocolos de defensa comunitaria que habían sido perfeccionados durante milenios de enfrentar invasores. Hombres con hondas y bastones tradicionales ocupaban posiciones estratégicas en las alturas que rodeaban el pueblo, mientras que las mujeres se organizaban en círculos concéntricos alrededor de la casa de Pachamama, cada círculo especializado en diferentes aspectos de la resistencia espiritual y práctica. Pachamama estaba en el centro de esta formación defensiva, no como una víctima que esperaba protección, sino como la comandante espiritual de una operación que combinaba sabiduría ancestral con estrategia militar tradicional. Durante los 5 días de preparación, había experimentado una transformación que la había llevado desde su papel habitual de cocinera visionaria hacia algo que se parecía más a una sacerdotisa guerrera de los tiempos antiguos. A su lado se encontraban Sumac, Inti y Chuya, los 3 niños Quispe que ya no se veían como huérfanos indefensos, sino como los portadores de una verdad que tenía el poder de cambiar el destino de toda la región. Durante los días de preparación, las mujeres mayores les habían enseñado cánticos y rituales que amplificarían su capacidad de recordar y comunicar la información que habían memorizado de los documentos de su padre. Heinrich Müller descendió de su camión principal con una expresión de furia apenas controlada, que revelaba que había llegado al límite de su paciencia con lo que consideraba supersticiones primitivas que se interponían en el camino de sus planes, cuidadosamente calculados. Esta vez había traído no solo soldados peruanos corruptos, sino también mercenarios extranjeros que había contratado específicamente para situaciones donde la intimidación psicológica no era suficiente. «Esta farsa termina ahora», gritó en español con su acento alemán más pronunciado que nunca, mientras señalaba hacia las excavadoras que había traído. «Voy a arrasar este pueblo entero si es necesario para encontrar a esos niños y terminar con esta interferencia en mis operaciones». Pero cuando dio la orden a sus hombres para que avanzaran hacia las defensas organizadas por la comunidad, algo extraordinario comenzó a ocurrir que detuviera su marcha en seco. Mama Oclo, la anciana de 80 años que había liderado la resistencia espiritual, se levantó lentamente desde su posición en el primer círculo de mujeres y comenzó a entonar un cántico en quechua que parecía hacer vibrar las montañas mismas. El cántico no era simplemente una canción tradicional, era una invocación directa a los apus, los espíritus protectores de las montañas, pidiéndoles que intervinieran para defender las tierras sagradas contra la profanación que Heinrich representaba, y mientras la voz anciana pero poderosa de Mama Ocllo se alzaba hacia las cumbres nevadas, algo imposible de explicar a través de la ciencia moderna comenzó a manifestarse en el mundo físico. El aire alrededor de Amaru Cancha comenzó a espesarse de una manera que no tenía nada que ver con la altitud o las condiciones meteorológicas normales. Una bruma dorada empezó a descender desde las cumbres más altas, llevando consigo un aroma que combinaba todas las flores sagradas de las montañas andinas con el incienso de ceremonias que se habían realizado en esos lugares durante miles de años. Los soldados y mercenarios de Heinrich comenzaron a retroceder instintivamente, no porque entendieran conscientemente lo que estaba ocurriendo, sino porque sus instintos primitivos les advertían que se encontraban en presencia de fuerzas que trascendían todo lo que sus entrenamientos militares les habían enseñado a enfrentar. Pero Heinrich, cegado por años de arrogancia,
y por la desesperación de alguien que sabe que su imperio criminal está a punto de colapsar, ignoró las señales sobrenaturales que se manifestaban a su alrededor y gritó órdenes para que sus excavadoras comenzaran a avanzar hacia las defensas comunitarias. Fue entonces cuando Pachamama hizo algo que cambió para siempre la naturaleza del conflicto. Sacó de entre los pliegues de su falda tradicional la olla de barro más sagrada que poseía, la misma vasija en la que había cocinado quinoa durante el ritual de revelación 5 días atrás. Pero esta vez, en lugar de granos de quinoa, la olla contenía algo mucho más poderoso. Una mezcla de hierbas, minerales y elementos sagrados que había sido preparada específicamente para este momento, utilizando conocimientos que se remontaban a los últimos sacerdotes del Imperio Inca. Cuando arrojó el contenido de la olla hacia las máquinas que Heinrich había traído para destruir su pueblo, el efecto fue inmediato y devastador. Los motores diésel que habían estado rugiendo con potencia mecánica comenzaron a fallar uno tras otro, como si una fuerza invisible estuviera drenando toda la energía de los sistemas modernos que Heinrich dependía para imponer su voluntad. Las excavadoras se detuvieron completamente, sus motores ahogándose con sonidos que parecían gemidos de bestias mecánicas que hubieran sido heridas mortalmente. Los camiones militares comenzaron a echar humo negro, y después se quedaron en silencio absoluto. Incluso las armas automáticas que llevaban los mercenarios se encasquillaron simultáneamente, como si el metal mismo hubiera perdido la capacidad de funcionar en presencia de las fuerzas ancestrales que se habían despertado. Heinrich miró a su alrededor con una expresión de incredulidad que rápidamente se transformó en terror cuando se dio cuenta de que todas las tecnologías en las que había confiado para mantener su control se habían vuelto completamente inútiles. Por primera vez en su vida adulta, se encontraba en una situación donde su dinero, sus conexiones políticas y su capacidad de intimidación no tenían ningún poder. Pero lo más aterrador para él no era la falla de sus máquinas. Era la manera como las propias montañas parecían estar reaccionando a su presencia. Un temblor sutil pero persistente había comenzado a emanar desde las profundidades de la tierra. No como un terremoto natural, sino como si la montaña sagrada donde había establecido su mina estuviera expresando su ira contra la profanación que había sufrido durante 2 años. Capac Ñan, la curandera que había profetizado la caída de Heinrich, se acercó lentamente hacia él con movimientos rituales que recordaban las danzas ceremoniales de juicio que los incas habían utilizado para confrontar a enemigos de la comunidad. Cuando habló, su voz resonó con una autoridad que parecía canalizar la furia acumulada de 5 siglos de resistencia indígena. Heinrich Müller, dijo pronunciando su nombre como si fuera una maldición, has venido a nuestras tierras creyendo que tu dinero robado y tu tecnología extranjera te daban derecho a destruir lo que nuestros ancestros construyeron durante milenios. Pero las montañas sagradas han despertado para defenderse, y tu poder se ha vuelto como humo que se disipa en el viento. Heinrich trató de responder, pero cuando abrió la boca, las palabras que salieron no estaban en español ni en alemán, sino en un idioma que no reconocía, como si las fuerzas que se habían despertado estuvieran obligándolo a hablar en quechua ancestral, sin que él entendiera lo que estaba diciendo. Fue entonces cuando Sumac, Inti y Chuya se adelantaron desde el círculo protector de mujeres y comenzaron a recitar, con voces claras y fuertes que llegaron hasta las posiciones más lejanas donde se habían apostado los defensores del pueblo, toda la información que habían memorizado de los documentos de su padre. Pero esta vez no solo recitaron los detalles técnicos sobre la sabotaje de la mina, también revelaron nombres específicos de todos los cómplices de Heinrich en Cusco, Lima y otros países sudamericanos. Era como si su capacidad de recordar se hubiera amplificado exponencialmente por las fuerzas espirituales que se habían activado, permitiéndoles acceder a información que habían escuchado, pero que no habían procesado conscientemente durante las conversaciones entre sus padres. Los soldados peruanos que habían acompañado a Heinrich comenzaron a intercambiar miradas nerviosas,
cuando escucharon los nombres de sus propios superiores mencionados como participantes en la conspiración. Varios de ellos eran hombres jóvenes, de comunidades andinas que habían sido reclutados por el ejército, con promesas de educación y oportunidades económicas, y la revelación de que habían estado siendo utilizados para proteger a alguien que despreciaba su propia cultura los llenó de una indignación que superaba cualquier miedo a las consecuencias disciplinarias. Uno tras otro, los soldados comenzaron a deponer sus armas y a alejarse de Heinrich, algunos dirigiéndose hacia las líneas defensivas de la comunidad para pedir perdón por haber participado en la intimidación. Era un colapso de autoridad que Heinrich nunca había experimentado, porque toda su estrategia de control dependía de mantener a sus subordinados ignorantes sobre las verdaderas implicaciones de sus acciones. Los mercenarios extranjeros, enfrentados a una situación que estaba completamente fuera de sus parámetros de entrenamiento, también comenzaron a retirarse hacia los vehículos inútiles, obviamente, calculando que cualquier cantidad de dinero que Heinrich pudiera pagarles no valía la pena arriesgar sus vidas en lo que claramente se había convertido en territorio hostil, donde las reglas normales de combate no aplicaban. Pero el momento más devastador para Heinrich llegó cuando las montañas que rodeaban a Marucancha comenzaron a emitir un sonido que nunca había escuchado antes. Un rugido profundo y continuo que parecía venir desde el centro mismo de la tierra, como si las fuerzas telúricas que habían sido contenidas durante siglos finalmente hubieran encontrado una manera de expresar su ira contra la profanación que habían sufrido. El sonido se hizo más fuerte y más específico, hasta que se convirtió en algo que todos los presentes reconocieron como el rugido de una avalancha masiva. Pero no era una avalancha que se dirigiera hacia Marucancha. Era una avalancha que se estaba desarrollando exactamente en el lugar donde Heinrich había establecido su mina, a 20 kilómetros de distancia, pero claramente visible desde las alturas que rodeaban el pueblo. A través de binoculares que algunos de los defensores habían traído, todos pudieron ver cómo la montaña que Heinrich había estado explotando durante 2 años se desplomaba sobre sí misma en una cascada de roca y hielo que enterraba completamente todas las instalaciones mineras. Era exactamente el tipo de colapso que Heinrich había planificado deliberadamente para matar a los trabajadores, pero ocurriendo en un momento cuando la mina estaba vacía, porque todos los trabajadores habían sido evacuados secretamente durante los días de preparación por las redes de comunicación que las mujeres de Marucancha habían activado. Heinrich se quedó mirando hacia la destrucción de su operación con una expresión de shock absoluto, que gradualmente se transformó en la comprensión terrible de que había perdido no solo sus máquinas y sus trabajadores, sino también toda la inversión que había hecho en establecer su base de operaciones en Perú. Cuando finalmente se giró para mirar hacia Pachamama y las fuerzas comunitarias que lo habían derrotado, ya no había arrogancia en su rostro, solo había el terror de un hombre que había aprendido demasiado tarde que hay poderes en el mundo que no pueden ser comprados, intimidados o controlados a través de la violencia. «Esto es imposible», murmuró en alemán, como si hablar en su idioma nativo pudiera devolverle algo de control sobre una situación que había escapado completamente de su comprensión. Pachamama se acercó lentamente hacia él, no como una víctima que confronta a su torturador, sino como una representante de fuerzas ancestrales que habían esperado 5 siglos para obtener justicia contra invasores que creían que podían conquistar tierras sagradas sin enfrentar consecuencias espirituales. Heinrich Müller dijo en un español que sonaba como pronunciamientos ceremoniales antiguos: «Has aprendido que las montañas sagradas de los Andes no pueden ser profanadas impunemente. Tu mina está destruida, tus máquinas están inútiles y tus cómplices han sido expuestos. Ahora tienes una elección. Puedes marcharte de nuestras tierras para siempre y nunca regresar, o puedes quedarte y enfrentar el juicio de fuerzas que son mucho más antiguas y poderosas que cualquier gobierno humano». Heinrich miró alrededor desesperadamente, buscando alguna opción que le permitiera recuperar control de la situación. Pero todos sus soldados lo habían abandonado, sus mercenarios se habían retirado,
y sus máquinas estaban completamente inútiles. Por primera vez en décadas, se encontraba completamente solo, sin recursos, y enfrentando consecuencias que no podía evitar a través de sobornos o intimidación. La batalla por el alma de Amaru Cancha había terminado, y las fuerzas ancestrales que habían protegido las tierras andinas durante milenios habían demostrado que su poder seguía siendo absoluto cuando se activaba por la injusticia intolerable y la profanación de lo sagrado. 6 meses después de que las montañas sagradas de los Andes hablaran con voz de avalancha para expulsar a Heinrich Müller de las tierras que había profanado, Amaru Cancha había experimentado una transformación que parecía haber revertido siglos de opresión en el espacio de una estación. Era como si el tiempo mismo hubiera decidido acelerar para compensar las décadas de sufrimiento que la comunidad había soportado, y donde antes había habido miedo y resignación, ahora florecía una confianza que se basaba en la certeza absoluta de que las fuerzas ancestrales seguían protegiendo a quienes vivían en armonía con la sabiduría de las montañas. La cocina de Pachamama se había convertido en algo mucho más significativo que el hogar de una mujer que leía el futuro en 1900 en granos de quinoa. Había evolucionado hacia el centro neurálgico de una red de comunicación que conectaba comunidades andinas, desde Ecuador hasta Bolivia, utilizando métodos de transmisión de información que combinaban técnicas tradicionales perfeccionadas durante el Imperio Inca con innovaciones desarrolladas específicamente para enfrentar las amenazas del mundo moderno. Cada mañana, antes de que el sol dorado de las alturas comenzara a iluminar las cumbres nevadas, Pachamama encendía su fogón sagrado y cocinaba quinoa no solo para leer el destino de su propia comunidad, sino para canalizar información sobre patrones de explotación que se desarrollaban en toda la región andina. Su don había evolucionado desde una habilidad personal hacia algo que se parecía más a un sistema de alerta temprana que ayudaba a pueblos hermanos a prepararse para amenazas antes de que se volvieran devastadoras. Sumac, Inti y Chuya habían crecido durante esos meses no solo en estatura física, sino en la comprensión profunda de su papel como herederos de una tradición de resistencia que trascienda las fronteras nacionales. Los 3 hermanos habían demostrado poseer no solo memorias extraordinarias para preservar información factual, sino también sensibilidades espirituales que les permitían interpretar las visiones que Pachamama recibía durante sus cocciones. De Quinoa Sumac, que ahora tenía 12 años, había desarrollado una habilidad especial para traducir las revelaciones místicas que llegaban a través de los granos sagrados en estrategias prácticas que las comunidades podían implementar para protegerse contra diferentes tipos de explotación económica. Era como si hubiera heredado tanto la sabiduría visionaria de Pachamama como la inteligencia analítica de su padre asesinado, creando una combinación de capacidades que la convertía en una líder natural para la próxima generación de defensores. Andinos.inti había descubierto que tenía un don extraordinario para la comunicación a larga distancia, utilizando los sistemas tradicionales de señales que se habían usado durante el Imperio Inca. Podía coordinar el envío de mensajes a través de redes de mensajeros que corrían por senderos de montaña, asegurando que información crucial sobre amenazas compartidas llegara a comunidades separadas por cientos de kilómetros en cuestión de días en lugar de semanas. La pequeña Chuya, que acababa de cumplir 8 años, había desarrollado una conexión especial con las plantas medicinales y los ingredientes sagrados que Pachamama utilizaba para amplificar sus visiones. Sus manos pequeñas parecían tener una sensibilidad natural para identificar exactamente cuáles hierbas necesitaban ser añadidas a cada cocción de quinoa para obtener información específica sobre amenazas particulares que enfrentaban las comunidades aliadas. Los 3 niños habían encontrado en Pachamama no solo una protectora que había arriesgado su vida para salvarlos, sino también una maestra que les había enseñado que su dolor por la pérdida de sus padres podía transformarse en una fuerza que protegería a otros niños de sufrir tragedias similares. Habían aprendido que la mejor manera de honrar la memoria de Amaru y su esposa era asegurándose de que sus muertes no fueran en vano,
sino que sirvieran como catalizadores para un despertar que protegería a futuras generaciones. La reputación de lo que había ocurrido en Amaru Cancha se había extendido mucho más allá de las fronteras del Perú. Periodistas de Lima, La Paz y Quito habían llegado para documentar la historia de la comunidad andina que había derrotado a una corporación internacional utilizando ceremonias ancestrales, aunque la mayoría de los artículos que publicaron no lograban capturar la verdadera magnitud de las fuerzas espirituales que se habían manifestado durante el conflicto. Más importante que la atención mediática era el interés que había despertado entre antropólogos, historiadores y activistas de derechos indígenas que comenzaron a estudiar los métodos que Amaru Cancha había utilizado para organizar una resistencia efectiva. Varios académicos habían llegado para documentar las técnicas de comunicación ancestral que las mujeres del pueblo habían reactivado, reconociendo que representaban conocimientos que podrían ser cruciales para ayudar a otras comunidades tradicionales a defenderse contra la globalización depredadora. Pero para Pachamama, la satisfacción más profunda no venía de la fama internacional que había obtenido su comunidad, sino de las cartas que llegaban regularmente de pueblos hermanos que habían implementado versiones adaptadas de los métodos organizativos que se habían desarrollado durante la crisis con Heinrich Müller. Cada carta confirmaba que las semillas de resistencia que habían sido plantadas en Amaru Cancha estaban germinando en toda la región andina, creando una red de comunidades que se fortalecían mutuamente en lugar de enfrentar las amenazas externas en aislamiento. Heinrich Müller había desaparecido completamente de la región después de la destrucción de su mina, pero las investigaciones que se habían iniciado basándose en la información proporcionada por los niños Quispe habían revelado una red de corrupción que se extendía hasta los niveles más altos del gobierno peruano. Varios funcionarios habían sido arrestados y las autoridades estaban cooperando con investigadores internacionales para rastrear las conexiones de Heinrich con redes similares en otros países sudamericanos. El impacto legal del caso había establecido precedentes importantes para el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas a proteger sus tierras sagradas contra proyectos de extracción que no habían obtenido consentimiento informado de las poblaciones afectadas. Abogados especializados en derechos humanos estaban utilizando el caso de Amaru Cancha como modelo para desafiar operaciones mineras similares en toda América Latina. Mama Ocllo, la anciana de 80 años que había liderado la invocación espiritual durante el enfrentamiento final, había sido reconocida por organizaciones internacionales como una de las defensoras más importantes de la sabiduría ancestral andina, pero ella había rechazado todos los premios y reconocimientos que le habían ofrecido, insistiendo en que lo que había ocurrido en Amaru Cancha no había sido el logro de ningún individuo, sino la manifestación de fuerzas colectivas que habían estado esperando durante siglos la oportunidad de proteger las tierras sagradas. Capac Ñan, la curandera que había profetizado la caída de Heinrich, había comenzado a viajar por toda la región andina, enseñando a otras comunidades las técnicas ceremoniales que habían sido utilizadas para activar las protecciones espirituales de las montañas sagradas. Su trabajo había ayudado a establecer una red de mujeres sabias que podían coordinar respuestas espirituales rápidas cuando surgían amenazas similares en otras áreas. La mina destruida de San Jerónimo había sido declarada sitio sagrado, protegido por el gobierno peruano, y las ruinas de las instalaciones de Heinrich habían sido dejadas exactamente como quedaron después de la avalancha, sirviendo como recordatorio permanente de que las fuerzas naturales seguían siendo más poderosas que cualquier tecnología que los invasores pudieran traer para explotar las tierras andinas. En las noches tranquilas, cuando cerraba su cocina después de un día de cocciones de quinoa que habían proporcionado orientación a comunidades desde Venezuela hasta Chile, Pachamama a menudo se sentaba en el patio de su casa y miraba hacia las cumbres donde se había desarrollado el enfrentamiento final con Heinrich. En esas cumbres podía ver luces que no correspondían a ningún asentamiento humano conocido, luces que las tradiciones ancestrales identificaban como las fogatas de los espíritus guardianes
que mantenían vigilancia permanente para asegurarse de que las tierras sagradas nunca volvieran a ser profanadas por fuerzas que no entendían ni respetaban la santidad de las montañas. Su vida personal también había encontrado equilibrios que no había anticipado cuando era una mujer solitaria que vivía solo para su don de leer el futuro. Los 3 niños que había adoptado le habían enseñado que la maternidad podía ser tanto un acto de resistencia política como una expresión de amor personal, y que proteger a los niños de su comunidad era la manera más efectiva de asegurar que las tradiciones ancestrales fueran transmitidas a futuras generaciones. Durante los meses de reconstrucción después de la crisis, había desarrollado una relación especial con Tupac Amaru, un hombre de 45 años que había llegado desde Cusco como parte del equipo de investigadores que estudiaban lo que había ocurrido en Amaru Cancha. Tupac era descendiente directo de la nobleza inca y poseía conocimientos sobre ceremonias ancestrales que complementaban perfectamente la sabiduría culinaria que Pachamama había heredado de su familia. Juntos habían comenzado a desarrollar nuevas técnicas que combinaban la lectura de quinoa con otros sistemas de adivinación tradicionales, creando métodos más potentes para obtener orientación sobre amenazas complejas que requerían respuestas coordinadas entre múltiples comunidades. Su colaboración había evolucionado naturalmente hacia una sociedad que abarcaba tanto el trabajo espiritual como la vida personal, demostrando que el amor entre adultos podía florecer incluso en medio de responsabilidades que trascendían cualquier interés individual. En una tarde de marzo, exactamente un año después del enfrentamiento con Heinrich Müller, Pachamama estaba preparando una cocción especial de quinoa para conmemorar la victoria cuando se dio cuenta de algo extraordinario en el comportamiento de los granos sagrados. En lugar de mostrarle visiones sobre amenazas futuras que necesitaban ser confrontadas, los granos le estaban revelando imágenes de comunidades andinas que habían logrado establecer sistemas económicos autosuficientes basados en la cooperación tradicional, en lugar de la explotación competitiva. Era como si las montañas sagradas le estuvieran mostrando que la fase defensiva de la resistencia había sido completada exitosamente y que ahora había llegado el momento de comenzar la fase constructiva, la creación de alternativas económicas y sociales que demostrarían que las culturas tradicionales andinas tenían soluciones viables para problemas que el mundo moderno no había logrado resolver. Cuando Sumac, Inti y Chuya llegaron esa tarde para participar en la ceremonia conmemorativa, encontraron a Pachamama sonriendo con una expresión de satisfacción profunda que no habían visto desde el día en que las montañas habían hablado para defender su pueblo. «Niños», les dijo mientras les mostraba las visiones que había recibido de la quinoa. «Las fuerzas ancestrales nos están diciendo que hemos completado la primera parte de nuestro trabajo. Hemos demostrado que las comunidades andinas pueden defenderse contra cualquier amenaza cuando actúan con unidad y sabiduría. Ahora tenemos que demostrar que también podemos construir un futuro que sea mejor que cualquier cosa que los invasores nos hayan prometido». Mientras el sol se ponía sobre Amaru Cancha, pintando las cumbres nevadas con tonos dorados que recordaban los colores de la quinoa más sagrada, Pachamama tomó una última fotografía mental de su comunidad transformada. Niños jugando en 1900 calles donde antes había habido miedo, mujeres cocinando en patios donde se compartían no solo alimentos, sino también estrategias de resistencia, hombres trabajando en terrazas agrícolas donde se cultivaban no solo papas y maíz, sino también sueños de autonomía que habían parecido imposibles antes de que las montañas demostraran que el poder ancestral seguía siendo absoluto cuando se activaba por la justicia y el amor. La cocinera de destinos había cumplido su misión de proteger las vidas que las fuerzas ancestrales le habían encomendado, pero también había descubierto que su verdadero destino era mucho más grande de lo que había imaginado: ser la catalizadora de un renacimiento andino que demostraría al mundo que las culturas tradicionales no solo podían sobrevivir en el siglo XX, sino que podían liderar la creación de sociedades más justas y sostenibles que cualquier cosa que la modernidad occidental había logrado producir.